El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos de En Contacto con Flavio Cruz? En un reencuentro con ustedes después de prácticamente 2 semanas de no emisión del programa sabatino al cual les tenemos acostumbrados, porque hemos estado en actividades de las fiestas de Puno, los feriados, semanas de representación. Mil disculpas, pero retomando, aunque de otras formas, hemos estado siempre en contacto con ustedes. Un saludo desde el Congreso de la República para ustedes, para compartirles el trabajo parlamentario que cumplimos y un poco también las noticias, el contexto que se vive aquí en el Parlamento Nacional. El saludo también de René Choque Alave. Saludos, doctor Flavio, así también el saludo extensivo a quienes están ya conectados en este horario. Estamos hoy 12 de noviembre del año 2022, ya casi a un mes, algo más de culminar este año. Es el programa número 40. Les invitamos cordialmente para que ustedes justamente puedan compartir este espacio sabatino. Bien, amigos, hemos estado en esta última semana, sobre todo porque las anteriores creo que ya han perdido su vigencia, en una semana bastante movida. El pasado sábado, movilización de los que se hacen llamar el bloque democrático, la derecha. En el otro Vox Populi les dicen los golpistas, ¿no? Y el día jueves último, también la convocatoria de quienes respaldan al gobierno, por supuesto con un discurso de cierre del Congreso. Entonces hay un poco como que pueblo y parlamento que no es golpista, no estamos armonizando, algo pasa ahí, eso hay que resolver. Pero lo que pasó es que el Congreso también suspendió la sesión del pleno de los jueves, con el argumento efectivamente de que probablemente habría acciones de violencia, ¿no? Entonces, por tema de seguridad se suspendieron. Pero eso también fue una forma de bloquear, digamos, la petición del gobierno respecto a esta solicitud de asistir al pleno para plantear una cuestión de confianza. Sobre este tema de la ley que se pide derogar de parte del Ejecutivo, pero que este viernes prácticamente la Comisión de Constitución lo mandó al archivo respecto a la derogatoria de la ley que desarrollaba, en un momento se dijo interpretaba, después lo cambiaron para desarrollar, así con ese nombre, sobre la cuestión de confianza. Y entonces, bueno, eso también ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, por lo tanto diríamos que esa ley de precisiones que emitió el Congreso, bueno, es constitucional. El Ejecutivo está asumiendo eso, pero la reiteración del pedido también del Premier para de todas maneras concurrir al Pleno para plantear una cuestión de confianza. Específicamente sobre qué asunto, no se sabe, porque ya no sería sobre esta ley que desarrolla la cuestión de confianza. Entonces, estos dimes y diretes en el plano periodístico, en el plano de la opinión pública, todo gira alrededor de este tema, pero como que en términos deportivos la cosa estaría empatada. No le hace bien esto al país. Desde luego que nosotros en una postura un poco más neutral, quizá no indiferentes al tema, buscamos plantear una alternativa, una salida para una real gobernabilidad. No puede haber una gobernabilidad desde el otro lado, yo impongo, yo quiero y no lo quiero ver al presidente. El otro lado no, el presidente quiere sobrevivir de todas maneras, entonces no me parece. Estamos viendo qué salidas se pueden dar, entonces hay una suerte tiene que haber una conjunción de propósitos, fundamentalmente de los grupos de izquierda, que no tienen los votos suficientes, pero que podrían conquistarlas. Pero vamos a ver, es más o menos la coyuntura, es la incertidumbre que se ha vivido todos los días en esta semana y lo que va a pasar en la próxima también, que probablemente haya 2 plenos y el tema de la autorización de los viajes del presidente, varias cosas van a entrar. Esta última de la subcomisión de acusaciones constitucionales también de ayer, que se votó por prácticamente inhabilitar al presidente, pues tiene un camino, comisión permanente, pleno, falta todavía bastante por recorrer, pero se perdió 11 por 10 contra 10 votos, por un voto.
algunos que debieron votar tal vez no se han presentado, entonces pasan esas situaciones. Es lo que de la coyuntura, que estoy seguro que ustedes también lo siguen por las noticias, pero un poco desde el punto de vista de nosotros, se lo planteamos, les informamos, les compartimos. Seguimos con Contacto con Flavio Cruz. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Bien amigos, entramos a otro segmento, a otro bloque de En Contacto con Flavio Cruz. Como todos los sábados, con ustedes ahora viene Educación en Acción. De inmediato ingresamos a nuestro segmento Educación en Acción. Bueno, queremos saludarnos, vamos a decir, porque otros no lo harán, ojalá lo hicieran, pero en realidad no lo hacemos por eso, porque es nuestra obligación trabajar acá, producir leyes, en este caso de reivindicación de derechos laborales. El día de ayer en la Comisión de Educación, finalmente ya pasando el filtro de comisión, de nuevo en el caso de CTS para institutos, docentes de institutos, pero en el caso de educación universitaria, docentes de universidades, algo nuevo, ¿no? Digo que finalmente va avanzando las cosas y ahora podemos decir que estamos concretando, logrando lo que nos hemos propuesto, ¿no? 100% de CTS para docentes de institutos superiores tecnológicos pedagógicos y 100% de CTS para docentes de las universidades públicas estamos hablando. Fue promesa de campaña, lo habíamos dicho muchas veces en los mítines. Estamos trabajando. Felicitaciones también porque tú acá como asesor, la tarea que cumples y una buena noticia para todo ese público objetivo que se va a beneficiar con esto. Sí, son hechos importantes que justamente se han registrado en la Comisión de Educación, como decías muy bien, el pasado viernes, y creo que eso es destacable, ¿no? En estos momentos prácticamente se habría terminado de reivindicar, como muy bien lo señalabas en varias de tus intervenciones, este beneficio que justamente estaba descuidado por muchos años, ¿no? En el caso de los docentes, por ejemplo, en el año 2012 se estableció sobre la base del 14%, no se sabía por qué motivos. Luego, hace poco, para los trabajadores del decreto legislativo 276, que no solo involucra al sector de educación, sino todos los que están sujetos a ese régimen laboral, igualmente va a ser sobre la base del total, incluido lo que es el incentivo del Subcafae. Ahora, como anunciaste en tu intervención, que ha sido justamente en la Comisión de Educación referente a la compensación por tiempo de servicios para docentes universitarios, como lo decías, hasta antes de la vigencia de la actual ley universitaria, hasta el año 2014, tal vez se podía decir que de alguna forma se establecía algún derecho que podía ser justificable, ¿no? Porque era al 100%, aunque la base de cálculo no era lo correcto, ¿no? Pero luego, con la entrada en vigencia de esta nueva ley que está vigente, la nueva ley universitaria, la actual, la 30.320, prácticamente recortó, ¿no? Entonces ya ahora se ha aprobado en la Comisión de Educación. Y en el caso de CTS, de los docentes de institutos, que estaba observado, ahora la Comisión justamente ha acordado insistir, y esto ya lo que queda es en el Pleno. Entonces, en el Pleno, como uno de los congresistas decía, acá es cuestión de votos ya. Creo que las cosas se van a dar de manera positiva, favorable, y como tú muy bien lo decías, redondeando, creo que todos los sectores de todos los regímenes laborales creo que están servidos, porque aquí hay que decir con suma claridad, el único régimen laboral que tenía ese beneficio era del decreto legislativo 728. 728 los beneficios, como en el caso de la CTS, sobre el total de la remuneración que perciben. Pero ahora creo que se ha hecho extensivo y es una promesa que se hizo en la campaña y creo que está cumplido en ese extremo, ¿no? Vamos a hacer un resumen en algún momento, que son varias cosas que se van juntando y a veces un poco que a veces no lo pueden entender, pero bien, hasta aquí informamos, seguimos trabajando, cuando pase el pleno informaremos y cuando sea ley también les informaremos, así que también eso siempre hay que considerarlo, ¿no? No sería responsable si nos anticipamos a que ya es ley. Todavía no es ley, pero ya está aprobado en la Comisión de Educación.
El pasado jueves 10 de noviembre, René, se publicó la ley 31.609 que establece la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas en las instancias de gestión educativa descentralizada del sector educación. Aquellas que ya estaban consideradas como presupuestadas, las que tenían financiamiento por 2 años y las que tienen registro AIRF, el famoso AIRF. ¿Qué te parece? Estamos en pleno proceso de nombramiento, garantizado, digamos, las plazas. Sí, esto también creo que a iniciativa del Ejecutivo que vino, el Congreso finalmente ha aprobado y sale pues publicada esta semana. Entonces, qué bien por los docentes que justamente ahora van a competir para este concurso, porque más o menos van a sumar una cantidad de 80.000 plazas, ¿no? Sí, sí. 80.000 plazas en concurso, y es una oportunidad que ellos tienen justamente para poder acceder, porque las ventajas son bastante, más que todo para los estudiantes, aparte de beneficiar a los docentes, ¿no? Los estudiantes tendrán por primera vez, por ejemplo, en el nivel inicial, primaria, que muchas veces cada año, cuando son contratos, tienen que contar con un nuevo profesor. Y eso pedagógicamente creo que no es adecuado, ¿no? Entonces ahora, con esta conversión, prácticamente está garantizado de que las plazas en concurso van a ser esa cantidad, de esa magnitud. Y bueno, casi es una formalidad, ¿no?, que se tiene que dar, porque en sí eran plazas presupuestadas, sí, bueno. Solo que tiene que haber una ley que diga que es así, ¿no?, que son orgánicas, ¿no? Siempre se ha hablado, ¿no?, plazas de crecimiento vegetativo, inclusive utilizaban ese término, plazas eventuales, plazas no presupuestadas, entre comillas, pero al final tenían respaldo presupuestario, solo que faltaba que exista un marco legal que ponga justamente legalmente en esos términos, ¿no? Entonces es una buena noticia para el sector de educación. Y para los que están concursando al proceso de nombramiento, ¿no?, el de acceso, como le decimos. Bueno, antes orgánica lo convertían así nomás, ahora bueno, un marco legal está bien por el tema del ordenamiento jurídico que se debe tener. También el pasado 10 de noviembre, René, se ha publicado la ley 31.610, ley que permite garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas de educación básica a nivel nacional. Se han hecho unas transferencias de presupuesto. Esto es de mucho tiempo, creo, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos ha pasado para que finalmente ya tengamos esta medida? Sí, estamos prácticamente casi en el 10º año, bueno, perdón, en el 10º mes, sí. En el 10º mes estamos por culminar el año, y creo que la pregunta que uno se hace, ¿no? Entonces, si estas transferencias que se hacen es para financiar justamente esas plazas donde están contratados los auxiliares, la pregunta es, ¿no?, ¿cómo han estado financiándose? Porque antes, como podemos recordar, ¿no?, creo que se pagaba después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, bajo esta figura, ¿no?, de reconocimiento de pago. Ahora la regla creo que es mes trabajado, mes pagado, ¿no? Eso debería ser. Entonces, esto lo que hace es de alguna forma regularizar. Imagino que han estado utilizando otros presupuestos, porque muchas unidades ejecutoras, UGELs, o Dirección Regional de Sugerencias, indican de que les faltaría presupuesto justamente para, por ejemplo, cubrir el tema de lo que son los cesantes, suspensiones, no sé, pero lo que más o menos yo puedo presumir es que no creo que hayan estado sin pago los auxiliares, y no sería también nada raro que haya sido así, pero de cualquier forma, esta ley lo que hace es garantizar justamente sus pagos en este segmento de trabajadores del sector de educación, en este caso los auxiliares de educación. Los auxiliares de educación ya tienen su plata garantizada, digamos, con marco legal. A propósito de lo que has advertido, esta semana hemos tenido reunión en el MEF, precisamente con el propio gobernador regional, también con las UGELs de Puno, San Román y Chucuito, y el director regional de educación. Hay serios problemas para el pago, el abono de pensionistas y sobrevivientes, sobre todo ahora noviembre, diciembre. O sea, podría ser que no tenga recursos. El gobierno regional tendría alguna plata por ahí, pero falta un marco legal. Pues hay plata sí en algunas específicas de gasto, pero que son específicas restringidas, que no se puede mover así nomás. Entonces hay dificultades, el gobierno regional quedó en buscar una salida y cómo se puede atender. O sea, la solución no puede ser, no pagaremos, no. Y no se hizo un requerimiento oportuno, ojo, a tiempo, entonces hay que advertir. Y lo otro es que no tienen el famoso registro AIRF, ¿no? Y que demora, y no sé, el error parece, dicen ellos que es del MEF, el MEF dice, es de ustedes el error. En ese dilema ya varias veces nos hemos encontrado en el MEF.
Decreto Supremo que autoriza transferencia de partidas a favor de diversos gobiernos regionales del presupuesto del sector público del año 2022. El pasado miércoles 9 de noviembre se publicó el Decreto Supremo 255-2022. Aquí, René, también tenemos transferencias para el tema, por ejemplo, de pagar la asignación por tiempo de servicios, la compensación por tiempo de servicios CTS, subsidio por luto y sepelio. Esto la gente con resolución en mano por mucho tiempo también estuvieron esperando. Sí, ojalá que esto de alguna forma, como lo planteaste alguna vez, y creo que ha sido justamente cuando el ministro de Economía presentaba el proyecto de ley de presupuesto en el Congreso, dijiste de que el presupuesto que de alguna forma aparece muchas veces a nivel centralizado es lo que al final transfiere. Entonces lo ideal sería para estar, digamos, en estos trámites engorrosos, que cada gobierno regional debería tener para lo que es, por ejemplo, asignación por tiempo de servicios, porque en cada año ya se debería manejar una data, ¿no? Claro. ¿Cuántos docentes cumplen 25 años, cuántos 30 años? Y en base a eso, los presupuestos ya desde un inicio, lo que lo llaman el presupuesto inicial de apertura, ahí deberían estar, porque como muy bien te preguntas, ¿cuántos con resolución en la mano habrán estado esperando meses, ¿no? Y por fin con esto lo que van a hacer es materializar justamente sus pagos por esos tres conceptos: la compensación por tiempo de servicios de quienes ya cesaron, la asignación por tiempo de servicios según los años que están cumpliendo, y los que han perdido a sus familiares van a cobrar este derecho que es subsidio por luto y sepelio. Entonces en este caso es para los docentes de institutos. En el caso de educación básica regular ya hace buen tiempo se hizo la transferencia, imaginamos de que ya habrán ejecutado con el abono correspondiente a las cuentas de los favorecidos, ¿no? Vale la precisión, ¿no? En este caso es para los docentes de los institutos superiores, si quieren, llámenlo. Bueno, ¿qué más tenemos en el tema de educación, René? Me gustó participar en el aniversario de Puno en el desfile escolar. Después de mucho tiempo vuelven los desfiles escolares y una fiesta sin escolares, sobre todo los aniversarios, bastante deslucido. Le ponen el sabor, el calor, los escolares. Felicitaciones a los directivos, docentes, ¿no? Y estudiantes y padres de familia que hacen toda esta comunidad educativa y que por supuesto en las celebraciones por fiestas de Puno los hemos percibido de esa manera. Sí, creo que la participación siempre de la comunidad educativa, cuando es una época normal, ahora que se está normalizándose, siempre da realce, ¿no? Recordamos los tiempos en que casi los desfiles eran obligatorios, último se ha vuelto voluntario, pero creo que da ese brío, ¿no?, que se requiere justamente en estas actividades. Algo más que podríamos aprovechar tal vez en el procedimiento administrativo donde están justamente involucrados los ciudadanos normalmente, ¿no? Cuando hay un acto administrativo que te afecta, que te vulnera, entonces tienes el derecho para poder accionar mediante los recursos impugnatorios que justamente plantea la ley 2744. Como decir, claro, no quedarse conforme significa que estamos queriendo hacer uso de los derechos que justamente franquea el decreto, el texto único ordenado de la ley 2744, como es la reconsideración y la apelación. Entonces, sobre este caso, justamente esta semana se ha publicado esta ley importante donde están reduciendo en realidad el plazo para resolver, porque en muchos casos los administrados optan pues por interponer un recurso de reconsideración primero, para ver a ver si la propia entidad, como es facultad de ellos, evaluar, ¿no?, reconsiderar ese fallo en un tiempo que puede ser prudente. Era 30 días. Ahora se ha reducido a 15, ¿no? Eso me parece muy saludable porque ya no van a esperar ese plazo de 30 días, sino en 15 días, ¿no? Y luego la apelación todavía permanece para poder ser resuelta en el plazo de 30 días. Claro, de hecho muchos dirán, ¿no?, pero eso es en la teoría. Efectivamente es en la teoría. Se argumenta acá mucho la carga, ¿no? En la práctica es el último día. En la práctica es el último día, en la práctica demora 2 meses, 3 meses, pero ahí también está el tema de los silencios, ¿no? Si no resuelven dentro de los plazos establecidos, entonces uno puede acogerse a los silencios administrativos que franquea la ley para seguir avanzando a la siguiente instancia, tanto administrativo o en su defecto a la vía judicial. Entonces es una importante ley que corresponde ser observada por los administrados para que puedan justamente hacer valer sus derechos en la instancia que corresponde. Perfecto, René, yo me despido. De acá nos vamos, al mediodía estaremos por allá, el Parlamento Juvenil o Parlamento Estudiantil que se va a desarrollar en el Colegio de Abogados, un congreso de chicos, o sea, desde los escolares. Y también el día de mañana van a estar en ILAVE también los estudiantes escolares haciendo las veces de congresistas, ¿no? Todo un parlamento. Bonita estrategia para inducirlos, para que hagan política y algún día
lleguen a ser parlamentarios representantes de nuestra región. Termino un poco expresando que quizá tengo una suerte de espina, porque nunca hemos podido limar asperezas con el gran amigo Walter Paz Quispe Santos, que en paz descanse. Se nos fue esta semana. Nadie negará su importante trayectoria, su capacidad intelectual, hombre amante de la literatura. Entró a la política como consejero, hizo fiscalización a su manera, pero bueno, también se enfrentó con muchísima gente. Jamás comprendimos que después de muchos años de amistad, al final habría cambiado. Incluso fuimos objeto de muchos ataques de él en forma permanente, pero nunca entendí. Queríamos en algún momento visitarlo. No pudimos creer, que no esperamos nunca que esto pasara, ya estando aquí, y bueno, pero nuestras condolencias a su familia, a toda la gente que lo ha querido, que lo quiere, y que, bueno, Dios lo tenga en su gloria. Descansa en paz, Walter. Y despedimos con esto, Educación en Acción. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Bien amigos, el día de hoy se está desarrollando en Puno, mañana en Ilave, el Parlamento Juvenil, convocatoria a todos los chicos de educación básica, cuarto, quinto y secundaria, bueno, si quieren los jóvenes de universidad también, para participar de este evento en el Colegio de Abogados, también en la Municipalidad de Ilave. Felicitaciones a todos los jóvenes que quieren vivir un día de congresistas. ¿Cómo se hace? Hay que simular, en fin, esa vivencia, cultivar que los jóvenes entren a la política. Tantos políticos nos hacen falta en el país. Desde la juventud hay que promoverlo, y ese papel estamos cumpliendo nosotros desde el Parlamento Nacional. Vamos enseguida al segmento Actualidad Normativa con René Choque Alave. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad Normativa. Iniciamos su segmento Actualidad Normativa, espacio que se dedica semanalmente a dar cuenta de las principales normas que se publican a través de la separata de normas legales del Diario Oficial El Peruano. Vamos a iniciar dando cuenta de esta importante ley, la ley 31.601, es la ley que modifica la ley 29.571, el referido al Código de Protección y Defensa del Consumidor, garantizando la atención personal del proveedor al ofrecer sistemas de atención automatizada. En pocas palabras, esta ley lo que hace es modificar justamente en lo referido a lo que en estos últimos años se ha convertido ya casi en muchos servicios una atención, diríamos, virtual, robótica, que en muchos casos no ofrece necesariamente una respuesta satisfactoria a los usuarios. Entonces, esta ley lo que hace es buscar que la atención deba ser de manera presencial o que atienda una persona humana. Eso es lo que justamente regula esta ley. Asimismo, vamos a dar cuenta de la ley 31.602, es la ley que establece la licencia por fallecimiento de familiares en el sector privado. Bueno, como es de conocimiento general, se tiene en los distintos regímenes laborales de la administración pública las licencias por diversos motivos, y justamente por esta causal también, pero no era regulado en lo que es en el sector privado, ¿no? Los trabajadores de este sector estaban desamparados. Entonces esta ley lo que hace es justamente equiparar de alguna forma este derecho a la licencia. Entonces así el artículo 2 señala sobre los beneficios que ya existen, ¿no? Señala expresamente los beneficios obtenidos por los trabajadores sobre licencias por decisión unilateral o por convenio colectivo se mantienen vigentes, ¿no? Esa es la reiteración que justamente hace el artículo 2. Y en lo que concierne justamente a la única disposición complementaria final de esta ley, señala que el Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días justamente se va a encargar de reglamentar. Entonces aquí vamos a dar cuenta la licencia por fallecimiento de familiares. Aquí la norma señala, esta se otorga por el fallecimiento del cónyuge, padres, hijos y hermanos, por un plazo de 5 días calendarios cuando el deceso se produzca en un lugar diferente donde se ubica justamente el centro laboral del trabajador. Esto será de acuerdo al término de la distancia. Entonces, en principio, por regla general, son 5 días calendarios, y cuando esto pueda ocurrir en un lugar, como dice la norma, distinto al lugar de trabajo del servidor, esto será de acuerdo a lo que demande justamente la ubicación, la distancia con relación al domicilio laboral del trabajador.
Asimismo, vamos a dar cuenta de la ley 31.601, es la ley que modifica la ley justamente 29.571, referido a la protección de los consumidores. También damos cuenta de la ley 31.603, es la ley que modifica el artículo 207 de la ley 2744, ley del procedimiento administrativo general, a fin de reducir el plazo para resolver el recurso de reconsideración. En pocas palabras, lo que hace esta ley es justamente reducir el plazo que tienen las entidades para resolver los recursos de reconsideración. Originalmente este plazo, tanto para el recurso de apelación, era 30 días hábiles, pero en esta ley lo que se hace es justamente reducir de 30 a 15 días. Entonces, a partir de la vigencia de esta ley, las entidades públicas ya tienen que resolver los recursos de reconsideración en un plazo de 15 días, no en 30 días. Eso es justamente la modificación que ha introducido esta ley. Asimismo, damos cuenta de la ley 31.604, es la ley que modifica el artículo 3 de la ley 31.454, ley que precisa la ley 31.173, que garantiza a su vez el cumplimiento de la ley 29.625, ley de evolución de FONAVI. Bueno, hasta el momento aún todavía no se tiene señales ya ciertas, de fechas ciertas, en donde justamente se va a iniciar esta devolución. La comisión ad hoc aún todavía no tiene un plan establecido, y lo que hace en todo caso esta ley es justamente viabilizar para que esta devolución se pueda concretar, porque se tenía problemas, por ejemplo, de representatividad. Ahora ya a través del artículo 3 justamente se está precisándose el artículo 5 de la ley 31.173 de quienes conforman justamente esta comisión ad hoc. Igualmente vamos a dar del contenido de la ley 31.607, es la ley que modifica el numeral 67.7 del artículo 67 de la ley 31.365, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. En todo caso, la modificación es fundamentalmente a los recursos para los fines del FONDES. Ese es el caso cuando ocurren justamente desastres naturales, como es la que se debe afrontar con los fondos. A continuación damos lectura de la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros, la resolución número 03348-2022. Se está modificando el inciso E del artículo 3 e incluyen al artículo 8 a la norma que regula el procedimiento de atención de las solicitudes de levantamiento de secreto bancario. En todo caso, todo el tema referido al levantamiento de secreto bancario ahora tiene una modificatoria a través de la resolución de SBS, la 03348. Asimismo, se tiene la circular de la AFP 181-2022, es referido justamente a las bases que ya se está aprobando para la sexta licitación de afiliados, tal conforme lo establece la ley 29.903, para tener, digamos, una precisión. Ya los trabajadores que a futuro justamente ingresen y que deseen por optar para estar en un régimen del sistema privado de pensiones, tienen que tener justamente una AFP, que esta AFP justamente sale elegida a través de una licitación. Justamente a eso hace referencia esta disposición. Asimismo, vamos a dar cuenta de la resolución viceministerial número 145-2022 del Ministerio de Educación. Se está aprobándose los lineamientos denominado Orientaciones para los procesos de admisión en universidades públicas para el año 2022, en el marco de la estrategia de incremento de la oferta académica de pregrado en universidades públicas. Bueno, en sencillo, como es conocido por todos, de un tiempo a esta parte ya se tiene a nivel nacional una cantidad reducida de universidades que tienen justamente la condición de licenciadas, y obviamente los estudiantes que culminan quinto de secundaria no tienen muchas opciones. Entonces lo que se está buscándose a través de esta norma es justamente incrementar las vacantes, en sencillo, para estas universidades licenciadas, para que puedan tener mayores oportunidades los estudiantes que egresan de quinto de secundaria a nivel nacional. Tenemos otra del Ministerio del Interior, es el Decreto Supremo 012-2022. Estamos en una etapa, en una coyuntura donde lamentablemente la situación de la seguridad ciudadana está siendo vulnerado en todo el Perú. Entonces, aquí a través de este Decreto Supremo se establecen medidas de reorganización de las escuelas de superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú para justamente coadyuvar para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el orden interno y el orden
el orden público y el orden interno. Tenemos una norma de la Contraloría General de la República, es la resolución de Contraloría 359-2022, por la que se está modificándose justamente la Directiva 014 referido a la implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior y seguimiento y publicación. Y bien, así llegamos nosotros a la parte final. Retornamos en nuestra siguiente edición. Gracias por su atención. Bien, amigos, para ir terminando, no hemos tenido, repito, pleno esta semana, así que no hay segmento pleno, o sea, no se ha aprobado una sola ley esta semana, ¿no? La gente ha hecho ejercicio de su derecho a la protesta el día jueves, lo cual es legítimo, no hay problema. Les anunciamos que del 28 de noviembre al 2 de diciembre se va a desarrollar la semana de representación, así que nosotros hemos agotado, los congresistas del grupo parlamentario Puno, que tengo a bien coordinar, la visita a todas las provincias. Hemos cumplido al 100% con la última que hicimos a Putina y también a Sandia. Pero ahora hay dos estrategias, ¿no? Una, que podemos entrar a los distritos. Lo que pasa es que en distritos, la verdad que hay muy poca o casi no hay prensa, ¿no? Entonces la estrategia de la conferencia de prensa tendría que de todas maneras ya cambiar. Y la intención es que ahora podamos desarrollar mesas de trabajo, por ejemplo, temáticas, como surgió la última vez en Putina y también luego en Sandia, el tema de la inseguridad ciudadana en toda esa zona. Quizás trabajar con ministros, direcciones nacionales, los comités de seguridad ciudadana regional, provincial, y qué acciones concretas, soluciones tomamos. Entonces, no la tenemos definido, pero lo estamos planteando ante los demás hermanos congresistas para que podamos, por esta vez, hacer un puente, digamos, y anunciarle una estrategia, y quizá también escuchar, es bueno, de los nuevos gobernantes que asumirán funciones el 1 de enero del 2023. Estamos hablando del nuevo gobernador, de los nuevos alcaldes provinciales, de los nuevos alcaldes distritales. Estamos todavía en estrategia para convocarlos, saludarlos formalmente como corresponde, nosotros como congresistas, plantearles nuestra estrategia, nuestro compromiso de trabajar juntos por Puno, por el país, y luego escucharlos también. Así que les compartiremos, pero repito, para cualquier tema de agenda, que siempre estamos en contacto con la población, 28 de noviembre al 2 de diciembre, la semana de representación. Saludito atrasado, pero bueno, por el 64 aniversario del CETPRO Puno, que el pasado 10 de noviembre estuvo de aniversario el CETPRO Puno. Bien, eso es todo. Estamos en la dinámica en las próximas semanas también de entrarle a la aprobación de la ley de presupuesto. Ya se viene ese tema también, como el caso de Putin, esos que no se pueden resolver, pero ahí estamos acompañando. También hemos tenido reunión con el Ministerio de Educación, perdón, el tema de Huáscar, de Salcedo, de Altagracia, ¿no? Y felicitaciones a todos los que han comentado, han tenido una buena percepción del último evento de reconocimiento de grandes personalidades que hemos hecho el 5 de noviembre también en la ciudad de Puno. Nos despedimos hasta la próxima semana En Contacto con Flavio Cruz.